Me agarraron ahí en 24 y ahí en el desvío de Areguá hay un surtidor enfrente de la parte militar. Y ahí me desnudaron ahí por completo. Y me desnudaron y se reían de mí. Yo estaba esposada. He visto que tenía algo, una lata en la mano. Y me dio curiosidad. Y le dije, ¿qué eso es, María? Y trae un 10.000 y te voy a mostrar. Basta, ya te cobró así. Sí. Y se fue, compró, trajo, me partió. Y te juro que la primera vez que probé, sentí esa sensación de querer más, al toque. Sí, rápido. Al toque. Y ya era mi ahorro, era 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000. Mi cadena que tenía, mi maleta. Pero tan rápido, sí, en una semana yo habría bajado como 10 kilos por ahí. Se juntaban, se daban seguridad entre ustedes. Sí, una amiga trans me había llevado en esa época con las trans altotas y para conocer el mundo. Y me dijeron que tenía que trabajar de algo. Y me prestaron pelucas y todo eso y salí. Y me fui yo, pim, pam, pum, empecé a pelearme con el cliente, le bajé del colectivo porque se iba subiendo un colectivo. Le bajé, me empecé a moquetear con él. Y el cliente se da la vuelta y pis, me da dos balazos. ¿Dónde? En la espalda. Había trans que te obligaban a robar. Si vos no robabas, no ganabas. ¿Qué tal, amigos y amigas? Yo soy Fabio Miret y este es el podcast Desde el Otro Lado, donde de la mano de sus protagonistas damos contexto a las historias de vida que a veces prejuzgamos. Hoy estamos con Fabiola. Fabiola también tiene una historia en las calles y también en las adicciones, como ya otros invitados anteriores. Me pasaron un video suyo y me dijeron, Fabio, invítala a Fabi, por favor. Le extendí la invitación y me aceptó. Fabiola, ¿cómo estás? Hola Fabio, ¿cómo estás? Un placer. Me encanta el Fabio Fabiola. Sí. Gracias por la invitación y hola a toda la gente que nos ve y nos escucha. Genial. Bueno, primero agradecer también a la gente de Cuexma que nos pudo dar esta ayuda de las sillas que a diferencia de las anteriores, estas sí son mega ultra cómodas y tienen garantía de 6 años. No, porque te juro que las anteriores eran un parto mal. Muchas veces tuve que estar reparando yo mismo porque no me cubría garantía, nada había sido. Y este sí que tiene 6 años, así que súper cómoda la silla. Feliz mi day. Bueno, Fabiola, yo te contacté por un video tuyo, porque alguien me mandó un video tuyo donde hablaba sobre la fisura. Sí. Sobre abstinencia. La fisura de abstinencia, básicamente. Sobre la abstinencia del crack. Contame primero tu inicio. ¿Cómo conociste el crack? Bueno, yo conocí a los 16. A los 16 años iba a viajar yo. Entonces, como yo en esa época trabajaba en el famoso Quilombo, o sea, era acá en el centro y trabajaba también en el centro de Asunción y trabajaba en Capiatá. Ok. Entonces yo me fui como para despedirme y le veo a una amiga que tenía una lata en la mano. Y me era algo raro porque veía que... Espérame un ratito, antes perdón, te atajo ya antes, porque esa información que me está dando es como, 16 años y Quilombo, que es un... Sí. ¿Vos estabas cómo? Trabajaba como trabajadora sexual. A los 16 años. A los 16. Empecé a los 14 con mi transición en la calle. Y luego yo como vi que la calle era muy peligroso, porque en esos 2 años yo pasé, o sea, iba y venía de los quilombos a la calle también, pero más trabajé en los quilombos, pero cuando empecé era en la calle, era muy difícil, los golpes, que te peguen, que los clientes te lleven, no sabes con qué psicópata te iba. Sí, en la calle, en las esquinas. Claro, tenían también tu sobre grupo. Mariscal López empecé yo. Ya. Tenías un grupo de amigas que también se dedicaban a lo mismo. Sí. Se juntaban, se daban seguridad entre ustedes. Sí, una amiga trans me había llevado en esa época con las trans altotas y para conocer el mundo. Y me dijeron que tenía que trabajar de algo. Y me prestaron pelucas y todo eso y salí.
Y así estuve por 2 años. Y después le conocí a otra amiga en Sajonia que me dijo, yo conozco un lugar allá en Capiatá, de un señor que ya falleció, que se llama Gilberto. Y ahí podemos trabajar y hay mucha gente, hay muchos tipos y no sé qué. Y nos fuimos. Y empecé a trabajar así en Capiatá, kilómetro 24, ruta 2. ¿Cómo era como el pago al señor Gilberto? ¿Qué porcentaje, por ejemplo, manejaban? En esa época cobraba 32.000 era la entrada en las piezas. Ajá. Y él te sacaba 10.000 y vos te quedabas con 22. Estamos hablando de qué años más o menos. Y 2007. Ya. Por ahí. Sí. 2008 por ahí. Ok. Es que ya no era tampoco tanta plata, pero ya te salvaba porque no estabas con un solo cliente, estabas con varios. Uh-huh. ¿Entendés? Entonces, él te cobraba un porcentaje que era 10.000 de su pieza. Y bueno, entraba con los clientes y éramos como 2, 3 trans, y después todas eran mujeres cis, eran mujeres. Pero, perdón que te siga con el mismo Sí. tema. ¿Cómo fue la transición de la calle, hablando de cantidad de clientes, de la calle a trabajar con este señor? ¿Eran la misma cantidad de clientes? No. ¿Eran más? Pero viste que en la calle era mucho más arriesgado porque en la calle había trans que te obligaban a robar. Si vos no robabas, no ganabas. Había trans que eran malas y que te hacían luego, te obligaban luego. Y estaban otras que te decían, no, vos no sos de este mundo, tenés que salir, es muy peligroso, trata de dedicarte a otra cosa, pero están las que eran las malas, las que te pedían, por ejemplo, comprarle cerveza, pagame por derecho de piso y Sí, esas aprovechando cosas. que vos eras menor. Claro, porque ellas eran las antiguas en esa época. Ya. ¿Entendés? Y en ningún momento ninguna dijo, no sé, se percató y dijo, pero vos sos menor, no podés estar acá. Sí. O esa ley no existe en Claro, la calle. no, había trans que me decían eso. No, ¿qué haces acá? Vos sos muy linda, sos muy joven, salí. Yo empecé a tu edad y yo no te recomiendo. Había muchas que eran muy buenas, muy, muy buenas. Una de ellas, por ejemplo, abrió Casa Diversa, que es Irene Rotela. Le amo a Irene. Que ella siempre luchó contra los derechos humanos antes de existir luego Casa Diversa. Uh-huh. ¿Entendés? Entonces, así como ella, había trans buenas y había trans malas también. Qué fuerte. Sí. Entonces llegaste a la casa del señor, perdón, no me acuerdo. Gilberto. Sí. Llegaste a la casa de Gilberto, fue como, ¿querés trabajar? Acá tenés estos precios y comenzaste así. Sí. Llegué con mi amiga, una trans también que ya falleció. Llegamos y me presentó a Gilberto y me dijo, sí, vos a trabajar acá, vas a ganar de Puajú. Uh-huh. Famoso cuando sos carne fresca, llamás la atención. Cuando sos carne ¿Entendés? fresca. Cuando sos carne fresca. Porque los clientes rotaban todo el tiempo. Claro. Había clientes que siempre venían, que eran los de fin de semana, que venían a tomar después del partido y todo eso. Pero cuando llegué era jovencita, chiquitita y muchos decían, pero no se te nota que sos trans, y ese morbo de no se te nota, ¿entendés? Entonces, así empecé. Esas personas que frecuentaban el quilombo, ¿no te conocían en tu vida diaria? No. Ninguna. No. ¿Nunca te llegaste a cruzar con alguien, por ejemplo, que te trate mal en la calle por tu condición, pero en el quilombo te pedían amor, por ejemplo? No. En esa, no. No, nunca. Nunca. O sea, no entendí. Si eran gente de la calle que iban al quilombo, como no, indistintamente, si es que eran amigos tuyos que estando día a día no te trataban lo suficientemente bien por tu condición homosexual, pero de noche buscaban tus servicios. No, y eso es normal hasta ahora. Hasta ahora ser trans es para la gente algo malo en las redes sociales, pero en el privado te contactan, te dicen, hasta ahora todavía. Por ejemplo, cada vez que hago en vivos en TikTok o en Instagram, entran tipos que me atacan, que por mi sobrepeso, que por barba, que estupideces. Pero después yo agarro mi celular y les hago escuchar los audios que ellos mismos me envían, que te quiero ver, que me gustas. Y ahí la gente se da cuenta que la gente que más te ataca es la gente que más te busca. ¿Entendés? ¿Crees que hay alguna forma de intentar salir de ese mundo donde él quiere estar?
Y claro, porque ellos piensan que, bueno, Paraguay. O por el morbo mismo. Claro, pero Paraguay también es un país donde la gente piensa que por si te gusta una mujer trans, sos menos macho. Ujú. ¿Entendés? Claro. Y creo que la hombría no tiene nada que ver con la orientación sexual. Ujú. ¿Entendés? Un gay puede ser súper mega más macho que un tipo heterosexual. Y continuamente también se escuchan en redes personas de eso. Cada vez más se escuchan personas decir, yo estuve con un hombre, pero él siendo heterosexual. Y bueno, citando a uno sin decir nombre, hasta musculoso el man, y te dice, mira, yo estuve con un hombre y no soy gay. Total, no, por ejemplo, hay por ejemplo acá un debate de la gente que piensa que una persona que está con una persona trans es gay o bisexual. Ujú. Sigue siendo heterosexual porque les gustan los rasgos femeninos. Pum. Ahí ¿Entendés? está, genial, me encantó. Les gustan los rasgos femeninos. Tengas lo que tengas entre las piernas, pero les gusta lo femenino, les gusta tu feminidad. Claro. Tengas o no pechos, pero femenino. ¿Entendés? Otra cosa es si es, por ejemplo, vos te metes con un tipo así vestido igual que vos, eso ya es otra cosa. Con Terry Crews así. ¿Entendés? Entonces, eso, por ejemplo, pasa mucho con las personas que están conmigo, que dicen, yo quiero estar con una trans, pero no puedo porque me tratan de puto y me da rabia. Claro. Y yo no soy, ¿entendés? Entonces ellos también tienen que volver a jugar ese jueguito de atacarle otra vez a otras personas para ocultar sus gustos. Puta, me levanto. ¿Entendés? Está genial, me encantó. Una filosofía muy, pero muy sentada, muy en la realidad. Es muy real. Es muy real porque yo, por ejemplo, en el trabajo sexual conocí muchísima gente de mucha índole. Y que hay gente que te dice con los niños, no, que la ideología, que no sé qué, que estoy en contra. Y después se va y te dicen, ¿cuánto me vas a cobrar por vestirme de mujer? ¿Entendés? Okay. Y tienen señora y tienen hijos. Okay. ¿Entendés? O sea, la doble moral de la gente siempre. Porque, ¿por qué te va a molestar como yo vivo? Eso yo tengo muy presente en mi vida. Exactamente, eso yo tengo muy presente. Por más que yo no comparto el 100% de las cosas que pregona el LGBT, no es mi problema, es el tuyo. Yo que soy de la comunidad a veces no estoy tampoco de acuerdo con muchas cosas. Claro. Pero no por eso me voy a poner a atacarle a todo el mundo. Y yo no tengo nada en contra de la comunidad. Inclusive me gusta escuchar diferentes facetas, diferentes historias o experiencias que enriquezcan de alguna manera lo que yo sé o como yo pienso. Capaz que escuchándole a esta persona o escuchándote a vos, cambia tu pensamiento. Yo cambio mi pensamiento. Sí. Para eso mismo está este podcast del otro lado. Bueno, pasemos al lado de... me dijiste que estabas por viajar. Sí, estaba por viajar. Entonces me acuerdo que una compañera de trabajo, vamos a decirle, María se hacía llamar, era una brasilera. He visto que tenía algo, una lata en la mano. Y me dio curiosidad. Y le dije, ¿qué eso es, María? Y trae un 10.000 y te voy a mostrar. Basta, ya te cobró. Sí. Y se fue, compró, trajo, me partió. Y te juro que la primera vez que probé, sentí esa sensación de querer más, al toque. Sí, rápido. Al toque. Y ya era mi ahorro, era 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000. Mi cadena que tenía, mi maleta. Pero tan rápido. Sí, en una semana yo habría bajado como 10 kilos por ahí. Rapidísimo. Y en esa época era mucho más fuerte. Era mucho más fuerte. Estaba empezando recién el crack en esa época. Y empecé así a vender mis cosas rápido luego. Después ya me quedé sin cosas y ya tenía que trabajar. Ya robaba. Ya empezaba a robar. Ya hacía otras cosas con tal de conseguir. Pero entonces no pudiste viajar. No viajé. Me quedé ahí en Capiatá. ¿Dónde ibas a irte? Iba a salir del país. Ya. Iba a salir del país con permisos así. ¿Y todo ese dinero que estaba destinado a tu viaje lo gastaste en...? Gasté en el Chespi. En el Chespi. En el crack. Yo al toque gasté todo. Me acuerdo que era... tenía el pelo rubio también en esa época. Y tenía alargues. Y el alargue antes era carísimo.
Y me empecé a sacar uno a uno mis alares y así me fui vendí, me acuerdo, una peluquería por 50.000. No. Y me quedé con el pelo súper corto, me acuerdo. Y así empecé. Y ya empezaba ya a vagar por las calles de Capiatá. Ya me subía a los trailers. Ya empezaba a robar. Y así. Poco a poco. Robabas en servicio. O sea, en servicio sexual robabas. Claro, o sea, los traileros se quedaban y me decían, y yo agarraba el famoso le duqueaba. No es ¿Cómo que, eso es? y le refinaba, le sacaba sin darse cuenta Ujú. un 100.000 más o un poco más. Ya. ¿Entendés? Porque, y varias veces me agarró la policía, no voy a negar también. Ujú. Varias veces me llevó a agarrar la policía por eso. Y peor hacía. Salía y peor me drogaba, y peor. Me dispararon por querer drogarme más. ¿Puedes contarme esa anécdota? Bueno, acá hay una cosa. Una amiga me hizo la cabeza para ir a robarle a un cliente Ok. en esa época. Y me dijo, anda a sacarle voz con el dueño. En esa época, con el dueño, con Gilberto. Ya. Y me dijo, pero vestite de hombre para que no te reconozcan. Y me fui yo, pim, pam, pum, empecé a pelearme con el cliente, le bajé del colectivo porque se iba subiendo un colectivo. Le bajé, me empecé a moquetear con él. Y el cliente se da la vuelta y pis, me da dos balazos ¿Dónde? en la espalda. Que yo me quedo así y me caigo. Cuando me caigo, él me aprieta la cara y cuando me iba a jugar el tercero en la cabeza, escucho el tic. Entonces me dice, Eddie, para, correr. Pero yucata. Y yo no sé cómo saqué fuerzas, trastabillé, empecé a correr un poquitito hacia la parada del 27 y me caí, me desmayé. Y después ya me desperté en el hospital. Pero yo escuchaba gente hacia mi alrededor. No podía abrir mis ojos, pero empezaba a escuchar gente. Y después ya me desperté en el hospital. ¿Y esos momentos donde te arrestaron? ¿Me dijiste? Sí. ¿O te agarró nomás la policía? No, me arrestaron. El... ¿Con me- condena? ¿Sin condena? No, nunca entré a la cárcel. Directamente. No, nunca. Pero nunca me voy a olvidar que cuando iba a pasar, me acuerdo que fue la última vez que robé. Una fiscala me dijo, yo veo muchas cosas en vos y vos no sos tonta, mi hija, me dice. Sos muy inteligente y te voy a dar una oportunidad. Vos desaprovechás esta oportunidad y no vas a meter en la comisaría directo, ya te voy a hacer pasar a Tacumbú, me dijo. Y vos sabés, no sé, me dio como un balde de agua fría eso porque me habló tan bien la señora que me llegó que desde ahí dije, nunca más voy a hacer eso. Nunca. Seguía drogándome, pero ya no robaba. ¿Cómo costeabas? Y con los servicios. Con los servicios. Con el trabajo sexual. Si faltaba dinero, ya decías, no, hasta acá llego. No, yo salía igual a batallar, salía igual a conseguir. Y yo te puedo decir que llegué a fumar por 5 o 6 millones, llegué a fumar el crack y no me satisfacía. Y en la época cuando estaba en eso, yo le agarraba a todas mis amigas que fumaban conmigo y le subía en un taxi y nos íbamos a un motel y comprábamos muchísimo. Era una fiesta Era un privada. delirola ahí. Pero yo al pedo hacía, porque yo hacía una vez y me quedaba ahí dura ahí en la cama toda la noche. No es que ni me movía. Yo no sé ni por qué hacía también. Y hay amigas que hasta ahora todavía están de esa época. Que me suelen escribir, me suelen hablar, pero cuando les toco el tema de cambiar, tipo que me evaden. No quieren escuchar. quieren. Hay amigas que ya murieron Por causa de eso. Hace poco, por ejemplo, en el 2023, yo llegué a viajar después en Argentina y eso. En el 2023 me llama una persona y me dice que tenía yo orden de captura. Y yo quería saber por qué, si yo hace mucho no hacía nada. Había sido de esa época, alguien no sé qué hizo, y se volvió a abrir ese caso. De la época cuando yo fumaba Chespi, porque leí el coso por el robo de un Blackberry. Y Basta, Blackberry es Sí, viejísimo. creo que hasta el 2010. Por ahí lo que... Entonces, gracias a la fiscala que me tocó otra vez,
Me dijo, se nota que ya no son más así, es un caso viejo. Por un BlackBerry. Por un BlackBerry. Y se nota que ya cambiaste y vamos a dejarnos más así. Vamos a dar una oportunidad más. Y yo le dije, cuando a mí me llegó esa llamada, porque me dijo, yo sé quién sos vos y te voy a desenmascarar. Porque yo vendo productos para el cabello y eso. Uh-huh. Y me pidió la persona el alias. Y ahí después me manda el screen donde decía, orden de captura en rojo. Y ahí me empieza a amenazar. Entonces yo le digo a una amiga, le digo, vamos a la comisaría, yo me quiero ir, porque quiero saber por qué. Uh-huh. Me voy cerca de su casa, la comisaría no tenía la base de datos, no sé qué, y como yo vivo en el centro, entonces me fue la tercera. Y en la tercera me dijo, hola, Cuatón, ¿qué tal? Vaya poco. Pero no sé, le llamé al policía y me dijo, ¿qué pico va a tener orden de captura? Eso con seguro te quieren sacar plata, no sé qué me dijo. Vena, por favor. Cuando ve, me dice, sí, tenés orden de captura. Y debes quedarte. Y me dijo, y te tengo que detener. Me dijo demasiado bien, te tengo que detener, Cofabi. Sí, porque hace un nombre, claro. ¿sabes? Y le dije, yo me voy a quedar, le dije. Yo no tengo ningún problema para que voy a aguantar. Y me quedé una noche por ahí. No le conté a nadie, no le conté ni a mi mamá. A mi jefe me acuerdo que le llamé, ya vinieron mis jefes, mis amigos, todos me trajeron comida, todo ahí. Y se portaron muy bien conmigo los de la tercera. Declaré por teléfono porque ellos me querían llevar en la patrullera y que todo el mundo me ve y me cuidaron muchísimo. Y después me dijo la fiscal, no, ya es un caso ya que ya es hace mucho, ya no tiene relevancia, entonces me hicieron dar una donación. Uh-huh. Y ahí terminó. 2 preguntas tengo. Sí. 1, ¿cómo me hablaste de la policía? Y también Iren me llevó a tocar ese tema. ¿La policía cómo se comportaba contigo sabiendo que eras trabajadora sexual trans? En la época. En la época. No, en la época era otra cosa. En la época, conmigo a lo menos los policías eran muy malos. Sí. Sí. O te veían que vos te subías con clientes y ya se iban y atropellaban y hasta ellos a veces grababan para tipo... Extorsionarte. extorsionar a los clientes. ¿Entendés? No podías trabajar de ellos, te pegaban. No todos eran malos también, pero como todas personas, ¿verdad? Pero había que... Te perseguían luego y sí o sí te querían sacar. Y si no les daban, te pegaban. ¿Y hubieron abusos contra tuyo de la policía? ¿Abusos sexuales? Abuso sexual nunca. Nunca. Abuso sexual nunca. Pero en las comisarías sí, tipo que... lo que nunca me voy a olvidar que cuando era Chespirita, me agarraron ahí en 24 y ahí en el desvío de Areguá hay un surtidor enfrente de Sí. la parte militar. Y ahí me desnudaron ahí por completo. Y me desnudaron y se reían de mí. Yo estaba esposada. Y de ahí me llevaron a una comisaría. Así, totalmente desnudo. Tipo para burlarse de mí. No hay ningún porqué. ¿Entendés? Entonces yo me acuerdo que cuando llegué a esa comisaría, uno de los presos me prestó una remera grande y un short. Y le dijo, Marape, guape, ella vendrá a pillar. ¿Para qué le juegan así a la persona? Entonces, eso fue lo más fuerte que yo viví. Sí. Que me desnudaron completamente en la calle. La otra pregunta, eso fue un antes y ahora un después. Cuando lograste salir de la vida de adicciones y también de la vida nocturna, ¿verdad? Siendo trabajadora sexual, ¿cómo fue ese cambio, ese golpe de trabajar, por ejemplo? Porque es diferente. Es otra cosa. Sí. Hasta las ganancias son otra cosa. Totalmente. Yo cuando salí de las drogas, fue cuando una persona me negó comida. Wow, espera un ratito. Vamos, antes de que conteste mi pregunta y que comiences con esa historia, estaría genial contar tu salida de las drogas. Sí. Sí, genial. Comencemos por ese. Me acuerdo que Gilberto, el dueño del quilombo del local, sí. Estaban haciendo, creo que un cumpleaños en el fondo. Y yo me desperté con hambre porque eran 15 días de estar despierta. Y me dormí, yo no dormí, yo 15, 22 días no te dormía.
Y hay gente que no cree cuando hago los clips y me dice, no puede ser, no No, ¿en aguanta serio? 3 días. No, 15, 22 días yo no te dormía. Yo no te dormía. Por eso justamente hay gente que no duerme y tiene esos gestos todos así. Sí. Y yo tenía esos gestos de no dormir. Y me fui y le dije, Gilberto, ya, tu chipaguazú. Invítame a tu chipaguazú. No, es joven bochirrín de droga. Anda a cocinar tu droga y come eso. Y te juro que desde ahí dije, nunca más. En la puta vida me van a volver a bajonar y menos por comida. Dije. Agarré el 27, vine hasta el centro. Le pedí ayuda a un señor, a don Sergio. Y él me ayudó. Me dijo, yo te voy a tener acá, pero no tenés que drogarte. Y era todos los días llorar, zapatear, gritar, golpear la pared, empezar a comer caramelo, empezar a fumar, porque sí, te agarra la abstinencia, pero después te agarra la ansiedad y ¿con qué suplantás? Con el cigarrillo. Claro. Y encima era el cigarrillo más fuerte y empezar. Igual no importa. Era Kentucky y empezar a fumar y no te contentaba porque era otra cosa. ¿Cómo se siente la abstinencia para las personas que nunca tuvieron una abstinencia? Es horrible. Es horrible. Es golpearte. Ay, esa sensación de que parece que tu cuerpo se está... Yo sentía así, parece que se estaba achicharrando, se estaba muriendo, me estaba muriendo por dentro. Y era lo peor todos los días llorar, no dormir. Ah, tampoco podías dormir por abstinencia. Claro, porque querés consumir y no voy a negar, decaí una vez. Decaí una vez, pero después dije, yo no quiero volver a que me agarre la policía o que me peguen o volver a perder mis cosas. Y desde ahí continué otra vez sin drogarme. Y pudiste hasta ahora. Hasta hace, 2012, sí, 13, 14 años. 2012. De mucho tiempo Sí. ya. 2011, sí. 2012. Contame tu primer trabajo, por ejemplo, después de ese momento de salir de lo que era la vida nocturna y las adicciones. Y trabajadora doméstica. No dejaba del todo el trabajo sexual porque después empezaron a ver ya las redes sociales. Mamá, sueno muy vieja ya. Es que somos, amiga. Somos. Yo soy más viejo que vos. Empezó a venir Facebook y todo eso. Entonces era más ahí y eran los anuncios por celular. Cosa que tampoco no era tan seguro, pero ya no era más no era más calle. Claro, no había ese peligro. Total inseguridad de una noche. Claro. Cualquiera puede pasar siendo un odiador de personas homosexuales que puede dispararte, porque pasaba mucho antes. Sí. Me acuerdo que cuando, los recuerdos que tengo era que salía mucho en el Popu, salía mucho. Travesti murió por ser travesti. En esto y eso, en esa época. En esto, Dios mío, qué Entonces sí trabajaba más, ya era por celular, ya era más en las páginas de internet. O en esto. En esto me acuerdo también que te publicabas antes y era abrir el diario y elegir ahí con quién querías estar. Pero ya no era más tan arriesgado. Y así solía ser empleada doméstica y trabajaba también de paso, pero no me gustaba tanto ser empleada doméstica porque te explota. Porque hay gente que es así. Claro. Por ser trans y porque vos no tenés tantas oportunidades en Paraguay, bueno, vos tenés que aceptar mi pago porque yo te acepto y tenés que agradecer porque estás trabajando conmigo. Y justamente por eso es el gran porcentaje de personas homosexuales que se vuelcan a la prostitución. Totalmente. Y es algo triste porque somos personas como cualquiera. Las personas gay, las personas trans, somos personas como cualquiera, tenemos defectos y virtudes. Pero acá a la gente, por ejemplo, no le interesa si una trans o un gay tiene un premio Nobel. Acá es porque sos de la comunidad y porque sos trans y porque sos gay. Ahí son las peor basura. Pero aún así hay personas homosexuales que están triunfando muchísimo en televisión, en todos los ámbitos. Sí. Pero hay un estigma aún en la cabeza de la mayoría de las personas que dicen, no porque es puto. Pues sí. Acá, bueno, Paraguay, por ejemplo, fue un debate que yo tuve una vez en redes, que yo dije que hay personas haciendo payasadas, gente de la comunidad, se les acepta.
Porque acepta su realidad, porque hace ese jueguito mediático, cosa que no está mal. Pero creo que las personas también tienen que aceptarte de otra forma. Claro, de la forma No que solamente, tiene, de cualquiera. no solamente porque a veces utilizamos la autoburla, el autobullying, ¿entendés? Y la gente se ríe, ay, qué calidad, qué cachilla. Y no tendría que ser así. Tendrían que aceptarte, no sé, porque sabes hacer esto, porque sabes hacer lo otro. Pero, me acuerdo que el primero que yo conocí, aparte de mi vecino, wow, ahora que me estoy acordando, el finado ya profesor Javi de Villa Elisa, él recuerdo, perdón por lo que voy a contar, pero recuerdo que él salía a las 10:30, 11 de la noche, y me acuerdo que los vecinos esperábamos ese momento en la ventana mirando porque le veíamos salir vestida de mujer. Y él era un profesor respetado. Tenía una doble vida, vamos a decir. Era obvio, obviamente, claro. pero no se vestía de mujer, ¿entendés? Pero de noche, desaparecía, o sea, saltaba su muralla o lo que sea y se iba corriendo, se subía a un taxi y salía. No sé si se iba de fiesta o lo que sea, pero ya falleció. Me acuerdo nada más de ese momento por cómo se veía eso en aquel entonces. Se veía como que raro, mira, el profesor el morbo. Javi, sí. Y yo tenía, no sé, 10 años tenía. Y después yo me iba a estudiar matemática con él. Enseñaba muy bien. Pero te llamaba mucho la atención. Sí, a todos. ¿Me viste al profesor Javi ayer? Sí, te vi. Pero un genial tipazo. ¿Y nunca le llegaste a preguntar nada sobre eso? No, porque él falleció. ¿O nunca quisiste ir? Él falleció cuando tenía yo como 14 años. ¿Entendés? Yo joven ya falleció él. Lastimosamente, bueno, ya es tiempo pasado. No quiero hablar de ese tema. Bueno, entonces me decís, las nulas oportunidades que tiene una persona trans te llevaron a la servidumbre. Sí. Pero tampoco estabas muy feliz ahí por también la poca paga. Por la poca paga. ¿Y en qué momento comenzaste a levantarte en redes sociales, por ejemplo? Porque vi que tenés muchos seguidores y una página en YouTube también, un canal. Sí. Vamos a poner por acá el canal de YouTube también. Fue en la pandemia, como todos. La mayoría. En la pandemia fue. En la pandemia fue TikTok, tenía otro nombre y después se llamó TikTok. Era algo de music, no sé qué. Y era el famoso lip sync, las mímicas. Empezaba así, la gente me seguía y después empezaba a hacer los en vivos y empecé a tener varios seguidores. Mis primeras cuentas se me eliminaron. Después creé otra cuenta y ahí ya empecé a hablar yo. Empecé a ser yo. Y a la gente le gustaba. Como el famoso le trozaba a los haters. Sí. Que atrae mucho. Sí, le encanta a la gente. Yo tengo un blog luego en mis redes que se llama Adelante con las imágenes. Tipo ¡qué bueno! Me encanta. Okay. Tipo que famosos te dicen, comes todo mal, eres carubaypaye, man, de caraín, de gordo, que esto. Y vos le ves a la persona y no es Renato Pro, no es Lerín Franco. No es Fabio Miret. Mamá, su cara ahí de Doberman ahí. Entonces, tipo, esa comparación es tipo para que la gente sienta también. No voy a negar, a veces me picha un poquito, pero trato de no demostrar tanto y le doy una cucharada de su propia medicina. ¿Vos sabés que y me encanta. Sí, yo no sé con el hate, no sé afrontar el hate. Decía algo personal ya. Yo no sé afrontar el hate. Cuando alguien me escribe algo que se refiere a mi trabajo o a mi apariencia física, sí, y si tienes razón, y si estoy mal en esto, entonces intento buscar o comparar, hacer comparativas con todos los otros comentarios. Si en alguno dice, también repite la misma cosa, tal vez esto está mal, esto, y hago un análisis mental mío. A mí, por ejemplo, muchos de mis seguidores me reclaman del por qué me concentro mucho en los comentarios malos. Bueno, uno son porque atraes más seguidores y atrae visualizaciones que la gente no entiende. Claro. Y dos, es darle una cucharada a su propia medicina. O sea, date cuenta de lo que estás haciendo. Hay mucha gente que me escribe después al privado y te dice, no, mi hermana tocó mi teléfono, mi prima, mi abuela, mi perro, mi gato. Sí.
pero no se anima a decir, o mucha gente te dice, ¿sabes qué? Nunca me voy a olvidar, una chica me dijo, me da rabia que vos seas gorda y que seas feliz. Y yo siendo gorda no tengo la autoestima que vos tenés. Porque yo también sufrí mucho bullying por cuando empecé a subir de peso, después de salir de las drogas, subí de peso, porque empezaba a comer, y empecé a... Se enojó por eso. Sí, mucha gente se enoja por eso. Porque en Paraguay, ser trans, gorda, yo sufro doble bullying por mi orientación sexual, por mi identidad de género y por mi físico otra vez. Y que yo en las redes sociales ni ahí esté y que muestre mi panza ahí, salte y a veces salga sin barbearme, ¿entendés? ¿Entendés? Y es algo chocante para la gente. Tipo, ¿por qué ella sale así? Yo no me animo y le enoja a la gente. Le enoja mucho. Y mucha gente también me escribe y me dice, gracias a vos, ahora ya me pongo mi ropa que me gusta, ahora ya salgo, me pongo, ya me visto como quiero, ya no me importa más lo que la gente diga. Y es lindo también escuchar eso. Pero... Sí, son distintas formas de ver la vida según el viewer, ¿verdad? También me hace acordar, justamente que mencionaste, me quedé como, sí, me pasó una vez. Hubo un tiempo que yo intenté dejar de fumar y lo posté en redes, no sé para qué hice eso, porque no pude al final dejar de fumar. Bueno, después recaí. Que hay cosas que estoy tratando de dejar también de fumar. Bueno, y... Un tipo me dice, ¿quién le importa a quién le interesa tu proceso de mierda? Me dice. Y yo le doy like. O sea, yo no le contesto con mi video, mira, hater de mierda. No, yo le doy like y es como, Y me escribe al privado y me dice, hermano, te digo nomás. O si no, el famoso te dicen, ay, no, yo quería llamar tu atención. ¡Sí! Yo quería llamar tu atención. Yo quería llamar tu atención. Quieren ver tu video, un video tuyo con un comentario suyo acá. Sería eso, básicamente. Sí, es increíble como el amor-odio de la gente es impresionante. Fabiola, un gustazo que estés acá conmigo. Me encantó tu historia. Siento que podría ayudar y enseñar a muchas otras personas también a o no vivir lo mismo, o tal vez aprender, o tal vez cambiar un poquito el chip también sobre las personas de la comunidad. De la comunidad, exactamente. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Me sentí muy cómoda y hablar de estos temas es algo muy importante porque la gente tiene que conocer también que antes de poner algo en las redes sociales tiene que pensar lo que está pasando esa persona detrás. Porque siempre digo, prefiero 1000 veces que me den un moquete antes que me pongan cosas feas o me digan cosas feas, porque las palabras duelen más. Las palabras duelen más. Así que muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Fabiola. A las personas que estaban viendo, escuchando en un diferente formato, muchísimas gracias también. Nos encontramos en un siguiente episodio.